Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en Florida. Vamos a continuar esta noche con nuestra clase del Evangelio de San Mateo. Vamos a cubrir la primera sección del capítulo 2. Pero antes de eso, vamos entonces a empezar con la oración para antes de leer la Biblia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues entonces ahora vamos a comenzar con la clase del Evangelio de San Mateo y va a ser sobre la visita de los Reyes Magos. Este es uno de los relatos más famosos que hay en la Biblia. Y comienza diciendo que nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempos de rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Como sabemos, Mateo es un escriba. Él está solamente interesado en darnos los hechos y luego de ello, entonces, que nos va a dar las explicaciones. Por lo tanto, el hecho es que Jesús nació en Belén de Judá. Belén era el pueblo natal del rey David, como vemos aquí en el mapa, donde está localizado. Esto significa, ¿verdad?, que este rey David, que era el rey pastor, ¿verdad?, porque él era pastor antes de que Dios lo eligiera como rey, había nacido en ese mismo sitio. Por lo tanto, significa que Jesús es judío, ¿verdad?, y es del linaje de la familia real de David, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice es este hecho, que nació en Belén, por lo tanto es judío y es de la familia real de David. Y esos son los hechos que Mateo nos está dando en este versículo. No solamente nació en el lugar correcto Jesús, sino que también nació en un momento particular. Esto es extremadamente importante porque esto cumple con la profecía de Daniel en el capítulo 9, donde dice que ya ha llegado el momento, después de las 70 semanas que han sido fijadas a tu pueblo y a tu ciudad santa, para poner fin al delito, sellar los pecados y expiar la culpa, para establecer la justicia eterna, sellar visión y profecía, y consagrar el santo de los santos, ¿verdad? Eso fue lo que nos dijo Daniel, ¿verdad?, en su profecía. Y esto es lo que entonces se va a cumplir con el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Pero esto que dice Daniel no es lo que nos dice San Mateo en su evangelio, sino que esto que está diciendo Daniel, esto ocurrió durante el reinado del rey Herodes, ¿verdad? Hubo varios Herodes en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero el que estamos hablando es Herodes el Grande. Él fue el gran constructor de muchos monumentos
y también fue un asesino. A él no le importaba matar a cualquier persona que él creyera fuera una amenaza a su trono. Él era extremadamente cruel. Él mató a su esposa, Marianne, y a 2 de sus hijos, de quien él sospechaba que estaban interesados en quitarle el reino, el trono. Herodes fue llamado el Grande porque él reconstruyó el templo de Jerusalén. Como se acuerdan, el templo de Jerusalén había sido el primero que se construyó, que lo construyó el rey Salomón, ¿verdad? Fue después destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Y luego, pues, cuando volvieron del destierro de Babilonia, pues construyeron un templo obviamente mucho más pequeño porque no tenían los materiales ni el dinero para hacerlo, ¿verdad? Y entonces Herodes construyó el segundo templo de Jerusalén, que era grandioso y pues considerado hasta cierto punto una de las maravillas del tiempo antiguo, ¿verdad? Eh, por lo tanto, por haber hecho todas estas obras públicas, ¿verdad? Porque además del Templo de Jerusalén, él construyó el Palacio de Masada, que luego fue utilizado como fortaleza en la última resistencia de los judíos, en la guerra de los judíos romanos, ¿verdad? De los años 70 y subsiguientes. También construyó otros palacios y construyó tal vez una de las ciudades más famosas en aquel tiempo, que era Cesarea Marítima, que era un puerto que todavía hoy en día uno puede ir y ver las ruinas, y todavía las ruinas son imponentes. Él construyó un puerto que era como una forma de semiluna, para que los barcos pudieran entrar, y le dio el nombre de Cesarea en honor al César de Roma, ¿verdad? Y pues eso fue por eso, por todas esas obras públicas, pues los líderes judíos le dieron el nombre del Grande y lo exoneraron de todos sus delitos cometidos. O sea, como quien dice, ha hecho tantas cosas buenas que vamos a mirar de lado el que haya matado a su esposa, a sus hijos, y que sea un rey cruel, ¿verdad? Y pues obviamente está claro que la razón por la cual él reconstruyó el templo fue para ganarse la buena voluntad de los líderes de aquella época, de los líderes religiosos y del pueblo. Una cosa interesante de Herodes es que él no era completamente judío, él era medio judío y era de Edom, ¿verdad? Por lo tanto, él estaba consciente de que si aparecía un líder que verdaderamente fuera israelita, 100%, y que tuviera derecho al trono, él perdería el poder. Esto era algo que obviamente él no toleraría. Y fíjense que Herodes reinó del año 37 al 4 antes de Cristo. Reinó del año 37 al 4 antes de Cristo. Esta es una fecha importante que tenemos que mantener en nuestra mente, porque Jesús nació durante este reinado, durante este periodo de tiempo. Por lo tanto, Jesús nació antes del año 4. Hablaremos de eso más adelante, en más detalle. Una vez tenemos claro que el Mesías, descendiente de David, nació en el mismo pueblo que el rey pastor, o sea, David, el Evangelio nos continúa diciendo algo extraño. Nos dice que unos sabios o magos vinieron de Oriente. No se nos dice que eran 3 reyes. Eso no nos lo dice el Evangelio, ¿verdad? Eso fue básicamente después la tradición que nos dijo eso. Se nos dice que vinieron del este y el oriente de Israel, o sea, lo que es hoy en día Siria, Irak e Irán. En aquel entonces eran llamados Babilonia y Asiria, ¿verdad? Y estos magos
Cuando llegaron, preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Esto es el segundo versículo del segundo capítulo de Mateo. Tenemos aquí un evento extraordinario que Mateo nos está relatando, ya que Mateo nos está relatando los hechos de una manera muy ordenada. Pero lo que él nos está dando va más allá de lo que está escrito en el papel. Vamos primero a discutir los hechos y luego discutiremos la interpretación de lo que Mateo nos está tratando de decir en este pasaje. ¿Cómo estas personas, estos magos, podían decir que habían visto su estrella? Si vinieron del este, lo más probable es que vinieran, como dijimos anteriormente, de Persia o Irán. En Persia había un grupo de personas que se llamaban magos. Estas personas eran astrólogos. Ellos eran personas muy sabias y eran los custodios de vastos conocimientos en el mundo antiguo. Desgraciadamente, estos conocimientos se han perdido hoy en día. Ellos tenían la habilidad y el conocimiento para leer los cielos. Ellos vinieron y ellos vieron en el cielo un signo único. Cuando ellos vieron esta señal en el cielo, dijeron: un rey ha nacido. Por lo tanto, ellos siguieron su astrología y esto los llevó en dirección de Judea. Fíjense, esto prueba el grado de confianza, el gran grado de confianza que ellos tenían en su ciencia y conocimiento, ya que sin cuestionarlo, siguieron esta señal del cielo, ¿verdad? Como dicen hoy en día, pusieron su dinero donde estaba su boca. Cuando ellos llegaron, encontraron que un niño había nacido en Belén de Judá. Pero no era tan simple como esto. Cuando estos hombres llegaron a Jerusalén, la diplomacia dictaba que fueran y hablaran con el rey. El problema era que el título de Herodes era rey de los judíos. El escuchar que un nuevo rey de los judíos iba a nacer era lo peor que Herodes podía oír. Ya él de por sí era paranoico y como habíamos visto, mataba a cualquier persona que él lo viera como que fuera a quitarle su trono, ¿verdad? Los magos, en su inocencia, fueron donde Herodes y le explicaron que ellos habían descubierto lo que ellos habían descubierto al leer los cielos. Esto llevó a la pregunta lógica de: seguro que lo sabes, ¿verdad? Porque obviamente era el rey, tenía que saberlo. Claro está, Herodes no era un hombre creyente, ni sabía de las escrituras. Por lo tanto, ¿qué es lo que Herodes hace? Lo que él hace es muy revelador. Nos dice el versículo 3, al oírlo el rey, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. ¿Verdad? Toda Jerusalén. Esto nos deja claro que Herodes estaba extremadamente molesto al decir toda Jerusalén. Mateo se está refiriendo con esta expresión de toda Jerusalén a los líderes de la ciudad, no al pueblo en general. En el próximo versículo, después de este, se nos dice que él llamó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Algunas veces nosotros oímos en el Evangelio la expresión los sumos sacerdotes y escribas. Otras veces oímos escribas y fariseos. Y algunas veces oímos también escribas y saduceos. Todos estos apelativos se refieren al mismo grupo, cuando oímos cualquiera de estas tres combinaciones. Todos ellos componían el Sanedrín, ¿verdad? Y el Sanedrín
es el Consejo Supremo Nacional y Religioso de los judíos, y esto ha sido establecido en el siglo III antes de Cristo y duró hasta el siglo I después de Cristo. Acuérdense que Israel era una teocracia, ¿verdad? O sea, un gobierno dirigido por los líderes religiosos que representaban a Dios. Por lo tanto, al Herodes llamar al Sanedrín, significa que el asunto es de suma importancia. Y Herodes le hace una pregunta directa. Él le pregunta, ¿dónde había de nacer el Cristo? O sea, el Cristo, el ungido, el Mesías, ¿verdad? Y eso está en el versículo 4. Vemos que Herodes sabe lo suficiente para hacer la pregunta correcta. ¿Dónde nacería el Mesías? Él no preguntó dónde iba a nacer el rey de los judíos. Después de todo, Herodes era un hombre muy inteligente. Los sumos sacerdotes y los escribas tuvieron que buscar esta información en los pergaminos, ¿verdad? Lo cual nos demuestra que no eran verdaderos creyentes, ya que si así lo fueran, tendrían esta información en sus mentes, no tendrían que buscar, ¿verdad?, esa información en libros, en pergaminos. Ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti nacerá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Es el versículo 6. ¿Verdad? Fíjense, si, como dicen, está escrito por el profeta, ¿qué profeta? Bueno, pues si vamos al libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 1, no está exactamente de esta manera, pero lo que Mateo está haciendo es combinando el texto de Miqueas 5:1 con el texto del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Esta última línea, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará mi pueblo Israel, eso viene de Samuel, ¿verdad? Mateo, al ser un comentarista de la escritura, se siente con el derecho de combinar fragmentos de diferentes textos. Hoy en día, los estudiosos no creen que esta es la manera correcta de citar un texto, ¿verdad? No vemos eso hoy en día en nuestros estudiosos, ¿verdad? Pero para los antiguos comentaristas judíos, esta manera de citar los textos era aceptable y correcta. Ellos tenían una palabra para describir este acto de entrelazar diferentes fragmentos de diferentes textos. Y esta palabra es la palabra charus, que describe el acto de enlazar perlas a través de un cordón para hacer un collar. Eso es lo que significa charus, ¿verdad? O sea que, en otras palabras, el comentarista lo que hacía era que ponía dos perlas juntas. Y eso fue lo que hizo Mateo en esta sección. Cogió Miqueas y lo unió a esta otra sección de Samuel. Como dice, cogí una perla de Miqueas y una perla de Samuel y las puse juntas para que darnos la interpretación de lo que estaba pasando, ¿verdad? Ahora, Herodes sabe que este Mesías va a nacer en Belén de Judá. Entonces la estrella aparece sobre Judea. Escuchemos atentamente este pasaje, porque de lo contrario podemos perder puntos muy importantes. Vemos en el versículo 7 que Herodes pide reunirse oficialmente, ¿verdad?, con los magos que vienen del este. Los reyes magos vinieron originalmente preguntando a Herodes qué dirección tomar para encontrar al nuevo rey que iba a nacer. Ahora es Herodes quien pregunta por direcciones a los magos. Herodes no sabe
dónde se encuentra este niño, pero él quiere saberlo lo antes posible. Herodes sabe que los magos están siendo enviados y guiados por los cielos. Por lo tanto, viene y nos dice que entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. O sea que los magos le dijeron que había sido 2 años atrás que ellos habían visto esta señal en el cielo y habían empezado a seguir la estrella durante esos 2 años. Ahora, si Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, esta señal debió haber sido al menos 2 años antes de que él muriera. Es por eso que los eruditos bíblicos se inclinan a establecer la fecha del nacimiento de Jesucristo en el año 6 o 7 antes de Cristo. La razón para esta fecha es que nuestro calendario fue desarrollado por un monje en el siglo IV después de Cristo que se llamaba en latín Dionisios Exiguus o en español Dionisio el Exiguo. Exiguo significa el pequeño, el chiquito, ¿verdad? No sabemos si es que era físicamente pequeño o era que utilizaba eso como para denotar la humildad de él, ¿verdad? Pero Dionisio, él cometió un error al unir varios calendarios a la vez, ¿verdad? Él dedicó su vida a estudiar para saber en qué año había nacido nuestro Señor Jesucristo y por eso utilizó diferentes calendarios. Y el error fue cuando él estableció la fecha de la muerte de Herodes. Y es por eso que nuestro calendario tiene una diferencia de 4 años. O sea que está más adelantado, 4 años más adelantado que la fecha del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Perdón, de la muerte de Herodes. Ahora que Herodes sabe la fecha, él planea matar a todos los niños que han nacido en los últimos 2 años, ¿verdad? Porque si la señal del cielo, la estrella apareció 2 años atrás, quiere decir que así fue cuando nació el niño. Por lo tanto, todo niño que fuera 2 años o menor, ¿verdad? Pues él lo mandó a matar. Esa es la única razón por la cual él está interesado en la fecha del nacimiento. Entonces, él deja ir, una vez averigua esto, él deja ir a los magos y les da una orden. Le dice, averigüen con precisión lo referente al niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarle. Solo tenemos el versículo 8. Él sabía que los magos venían a adorar a este rey. Por eso es que habían viajado en busca de él por 2 años. Herodes le miente al decir que él también lo quiere ir a adorar, cuando lo único que él quiere es matar a ese niño. Como no sabe, pues va a matar a todos los niños que tengan 2 años o menos. Una vez que los reyes magos se pusieron en camino, la estrella apareció para guiarlos. Es de notar que la señal no le fue dada a Herodes. La señal del cielo no le fue dada al sumo sacerdote, ni a ninguno de los que componían el Sanedrín. La señal solamente le fue dada a estos hombres que estaban buscando a Dios. Este es un punto muy importante. Nos dice que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Vemos que entraron a una casa, no a una cueva o gruta, ¿verdad? Los magos estaban buscando un rey y lo encontraron. Lo encontraron con su madre María. Nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está José? No lo mencionan, ¿verdad?
Esa es una pregunta que hay que contestar, ¿verdad? ¿Por qué no lo mencionan que estaba allí? Cuando los magos vieron al niño y le rindieron homenaje, fue a él, no a la madre, ¿verdad? Y ellos abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra, ¿verdad? Eso está en el versículo 11. El oro representa la realeza, ¿verdad? Que Cristo fue rey, era rey, es rey. El incienso representando la divinidad de él. Y mirra representando el sufrimiento que él iba a tener en esta vida, ¿verdad? Y nos sigue diciendo el pasaje que, y avisado en sueño que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino, ¿verdad? Fíjense, este texto es uno de los más famosos en el Evangelio de San Mateo. Cualquier erudito bíblico les dirá que este relato no es historia como nosotros entendemos la historia. La historia nos dice básicamente hechos, ¿verdad? Esto pasó primero, esto pasó después, esta es la fecha, ¿verdad? Nos da datos específicos de algo que ocurrió. Pero este relato de San Mateo nos da aquí una interpretación de la historia. En otras palabras, una interpretación de lo que sucedió, ¿verdad? Y no solamente es una interpretación de la historia, sino que nos da un entendimiento y conocimiento más profundo de este evangelio, de la vocación de los gentiles. También este tipo de relato interpretado nos va a ayudar a entender mejor todo el resto del evangelio. Este tipo de escrito interpretativo es llamado midrash. Este tipo de escrito interpretativo es llamado midrash, que significa que el escritor le está dando al lector una interpretación de la historia. No solamente le está dando los hechos históricos. ¿Y por qué esto? Porque la interpretación es lo más importante. No fue lo que pasó, es la razón por la que pasó, ¿verdad? Esto es porque cuando leemos la escritura, la pregunta más importante que nos hacemos cuando nosotros leemos la Santa Biblia es, ¿qué significa este texto? ¿Qué me están tratando de decir aquí? ¿Qué Dios nos está tratando de enseñar aquí? Por lo tanto, es en la pregunta del Midrash donde vamos a continuar y a seguir esta lección esta noche. Fíjense, los eruditos judíos nos dicen que hay 4 maneras de interpretar las escrituras. Por lo tanto, no nos podemos quedar en solamente un nivel o utilizar el nivel 1, 2 y 3 y perder el cuarto, sino que tenemos que utilizar todos los niveles cuando interpretamos la escritura. La gran mayoría de las personas no alcanzan a entender las escrituras y esto es verdaderamente triste. Fíjense, el primer nivel de interpretación es solamente los hechos que ocurrieron, ¿verdad? Es solamente lo que sucedió. Es el primer nivel. Podemos llamarlo también el nivel literal, ¿verdad? El segundo nivel es la alusión o referencia que hay en el texto sobre otros lugares y personajes en la Biblia. O sea que este texto no solamente me está diciendo algo que está pasando ahora, sino que está haciendo referencia a algo que ya pasó anteriormente, que nos está dando luz sobre otros personajes que han habido en la Biblia. Y cómo se conectan unos con otros. Los eruditos judíos nos dicen que si uno no hace estas conexiones,
entonces uno no va a entender lo que el autor nos quiere decir. Si uno no hace la conexión de lo que está leyendo con los textos anteriores o los personajes anteriores. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Mateo hay una conexión entre José, San José, el esposo de María, ¿verdad? Y con José en el libro del Génesis, ¿verdad? El José que los hermanos los vendieron y él tenía los sueños y después se convirtió en segundo al mando en Egipto, ¿verdad? Y por él fue que se salvaron tu familia y todos los judíos cuando vino la hambruna, ¿verdad? En esa tierra. Por lo tanto, hay una conexión entre el José del Génesis y el San José en Mateo. Cuando vemos el texto donde se rechaza a Jesús en San Mateo, vamos a encontrar una conexión bastante cercana entre Jesús y Moisés. Estas conexiones están presentes con toda intención del autor. Esto no es algo que es por accidente. Si nosotros no nos preocupamos en comprender lo que estas conexiones significan, entonces no sabemos por qué el texto es tan preciso y conciso, ¿verdad? Fíjense, en esta pintura, en este retrato, cuando Cristo caminó sobre el agua y Moisés abrió la puerta, el náufrago, ¿verdad? Vemos así como el pasaje por el Mar Rojo para los judíos que iban a la tierra prometida y huyendo de la persecución de los egipcios, para nosotros el bautismo, que nosotros salimos de una vida de pecado, pasamos por las aguas del bautismo y llegamos a la tierra prometida de nosotros, que es el cielo, ¿verdad? Todas esas son conexiones que se ven entre un pasaje y otro, ¿verdad? Por lo tanto, estos textos que nosotros leemos, que son tan precisos y concisos, hay que desempacarlos, ¿verdad? De esta manera, el autor, cuando lo escribe así tan preciso y conciso los textos, no tiene que darnos una gran cantidad de información. Si nosotros podemos hacer la conexión, nosotros podemos entender toda la información que él nos está dando sin tener que él darnos 4, 5, 6 páginas para explicarnos esto, ¿verdad? Por lo tanto, el autor está dependiendo de que nosotros podamos hacer esas conexiones. Claro está, porque en aquel entonces todas las personas que oían o leían estos textos, pues tenían un conocimiento vasto de las escrituras. O sea, muchas de estas personas se sabían las escrituras de memoria. Por lo tanto, usted le decía algo, inmediatamente sabían cómo esto reflejaba o conectaba o prefiguraba lo que estaba pasando en otro pasaje, ¿verdad? Por lo tanto, mientras nosotros más sepamos sobre José del Génesis, más podemos entender a San José en el Evangelio de San Mateo. Mientras más conozcamos a Moisés, se nos hará mucho más fácil entender a Jesús. Esto es lo que el autor está haciendo al hacer alusiones o referencias a textos anteriores. Lo otro que los autores hacen es que citan otras partes de la Biblia, como hemos visto que Mateo lo hace, ¿verdad? Dejando saber que este no es un incidente aislado o una doctrina aislada. Al buscar en textos previos, entonces podemos encontrar el significado del texto presente. Esto es lo que San Mateo hace todo el tiempo en su evangelio. Por eso nos dice, esto fue lo que dijo Isaías, esto fue lo que dijo Miqueas, ¿verdad? Él no está dando, como dijo el profeta, eso lo dijo en aquel entonces y ahora se está cumpliendo, ¿verdad? El tercer nivel de interpretación es la enseñanza espiritual, ¿verdad? Para los judíos, esta enseñanza espiritual es el Torá, ¿verdad? El Torá son los primeros 5 libros de la Biblia para ellos, que es donde está la ley, está la enseñanza, que es lo que usted necesita saber para salvarse. Por
Por lo tanto, el Torah es sinónimo de enseñanza. Pues este nivel, este tercer nivel, es enseñanza porque aprendemos algo a través de todo este proceso interpretativo, ¿verdad? No solamente uno saber lo hecho, no solamente uno hacer las conexiones, pero entonces, ¿qué es lo que uno aprende de eso para uno crecer espiritualmente, ¿verdad? Ese es el tercer nivel. Y el cuarto nivel es el mensaje global del texto. Cuando aplicamos todos los niveles, es cuando nos damos cuenta de la riqueza del texto, ¿verdad? Apliquemos ahora estos niveles interpretativos al texto, ¿verdad? Ya que sabemos el mecanismo de cómo interpretar, ¿verdad? Dice, lo primero que Mateo nos dice es que un niño ha nacido, ¿verdad? O sea, eso es un hecho. Claro está, nosotros sabemos quién es el niño, ¿verdad? Él es el hijo de David, es el hijo de Abraham, es el hijo de María, es el hijo adoptivo de José y es sobre todo el hijo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta más obvia es, ¿cómo Israel va a descubrir esta verdad? Que ha nacido este niño que es el hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo Israel va a descubrir que el Mesías ha nacido, el que han estado esperando por miles de años? ¿Cómo el mundo va a descubrir que el Mesías ha nacido? ¿Cómo Dios va a proclamar esto hasta los confines de la tierra? Fíjense, el Evangelio de San Lucas tiene su manera de explicar esto, que es un poco diferente a Mateo. Pero como habíamos dicho anteriormente, vamos a quedarnos en Mateo nada más. Mateo nos dice que los gentiles están abiertos a las acciones de Dios y que los judíos se habían cerrado a las acciones de Dios, ¿verdad? Mateo nos da 3 reacciones al nacimiento de Jesús. La primera es que los gentiles vienen, no de cerca, de lejos, 2 años viajando. ¿Y qué vienen? Vienen preguntando, vienen buscando y encontrando. Este es uno de los mensajes a través de todo el texto. La segunda reacción es la de los líderes religiosos que han sido consultados y saben que el sitio correcto del nacimiento del Mesías es Belén, de Judea. Pero están tan mortecinos, están tan despreocupados, sus mentes, sus corazones no están en la palabra de Dios, que no han investigado nada de esto. Los líderes religiosos tienen una actitud de total indiferencia, lo cual es lo totalmente opuesto a lo que uno esperaría, ¿verdad? Que ellos son los líderes religiosos y si vienen estas personas y tienen como esta noticia, pues uno se imaginaría que ellos serían los primeros a estarlos buscando, estar, ¿verdad? Investigando, pero ellos nada, dan la información y ahí se quedó, ¿verdad? Una respuesta bastante pobre. La tercera reacción es la de los líderes políticos, a los que Herodes representa. Lo que vemos es, la reacción es de miedo y celos. ¿Por qué? Porque pueden perder su poder. Mateo nos está dando un avance de lo que vamos a encontrar en el Evangelio, en estos pasajes. Solamente aquellos que verdaderamente están buscando a Dios son los que van a encontrar las señales de Dios en los cielos. Les repito, solamente aquellos que verdaderamente están buscando a Dios son los que van a encontrar las señales de Dios en los cielos. No importa los instrumentos que la persona tenga a su alcance, ya sea un astrólogo o tenga cualquier otra profesión, si verdaderamente está buscando a Dios, nada limita al Todopoderoso. Dios se vale de 1001 maneras para que uno vea las señales, si uno la está buscando, si el corazón de uno está abierto a la palabra de Dios, ¿verdad?
Él siempre busca la manera. Mateo nos dice al principio del Evangelio que los gentiles, ¿verdad?, los que somos representados por los 3 Reyes Magos, hicieron un largo viaje de 2 años desde su mundo de astrología y astronomía, desde su mundo lleno de dioses falsos, hasta Jerusalén para encontrarse con el rey de los judíos. Pero ellos no fueron el primer grupo en hacer el peregrinaje a Jerusalén. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que la primera gentil que hizo un largo viaje a Jerusalén fue la reina de Saba. Ella vino de los confines de la tierra, de Etiopía, de África, para visitar a Salomón y aprender de su sabiduría. Porque ella sabía que conociendo al rey de los judíos, encontraría sabiduría y la palabra de Dios. Por lo tanto, encontraría dirección y guía para su vida y la de sus súbditos. Como vemos, el peregrinaje a Jerusalén comenzó con la reina de Saba. Entonces, tenemos el peregrinaje de los magos, ¿verdad? Mateo solo los llama magos porque él quiere dejarnos saber que solamente las personas sabias de cada generación son las que buscan a Dios, no los necios. Y cuando decimos personas sabias, no tiene que ser personas que tienen título universitario, no son personas que han estudiado, ¿verdad? Personas sabias que tienen su corazón abierto a Dios, a la sabiduría que viene de Él, ¿verdad? Los necios puede que sean los que dirigen las grandes corporaciones o gobiernan el país, pero si no buscan a Dios, son necios. Y si no lo buscan, no lo van a encontrar. Lo maravilloso es que cuando uno va más allá de los evangelios y sigue leyendo los Hechos de los Apóstoles, donde se encuentra la historia del principio de la iglesia, y seguimos leyendo la historia subsiguiente de la iglesia a través de los siglos, vemos que el peregrinaje a Jerusalén no ha parado por más de 2000 años, pues los gentiles continúan visitando a Jerusalén. Mateo nos está diciendo que la peregrinación que comenzó en el Antiguo Testamento ha continuado sin cesar a través de los siglos. En este pasaje vemos que los gentiles, o sea, los magos, están en desventaja, ya que no tienen acceso a la palabra de Dios y tienen que ir a donde los judíos para poder tener acceso a la palabra de Dios. Lo interesante es que cuando los gentiles van a Herodes, el rey de los judíos, él los envía a ellos a que averigüen sobre el niño y le traigan noticias a él. De esta manera, Herodes no se da cuenta de que él les está dando, él está invistiendo la vocación de los gentiles. Él está, de una manera, fíjense cómo Dios hace uso de cualquier instrumento, aún del más malo. Herodes fue el que le dio la vocación a los gentiles cuando le dijo, vayan y averigüen todo lo que puedan sobre el niño y luego vuelvan para que se los digan a los judíos, se los digan a mí, ¿verdad? Fíjense qué interesante, el mismo Herodes fue el que les dio la misión, la vocación que ellos iban a tener. Vamos a terminar con este pensamiento. Cuando los magos llegaron, ellos vieron algo que cumplió lo que las escrituras habían dicho. Ellos vieron a la mujer con su semilla. ¿Se acuerdan del pasaje de Génesis, capítulo 3, versículos 15? Cuando Dios le dice a la serpiente, tú le morderás el talón y el hijo de la mujer te aplastará la cabeza. ¿Ah? Esa es la semilla de la mujer, es el protoevangelio. Es el primer evangelio que Dios dice lo que va a ocurrir en el futuro cuando la semilla de la mujer, la semilla de la Virgen María, que es Jesucristo, venga a aplastar la cabeza de la serpiente, que es el demonio.
¿verdad? Ellos también vieron cuando llegaron al rey davídico y a su madre, del que nos habla Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Se acuerdan que dice que la doncella dará a luz un hijo, verdad? Y le pondrán por nombre de Manuel, ¿verdad? Y ellos, ¿qué hicieron? Los magos cuando llegaron y vieron esto, lo adoraron. Ellos sabían que esto cumplía las escrituras. Por lo tanto, no importaba si José estaba allí o no, porque esto era lo importante que estaba pasando. Y con esto damos por terminada nuestra clase de esta noche. Así que vamos entonces a hacer la oración final en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y que pasen buenas noches.